Hola. Jesús se encaró con los gobernantes, los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Tal y como nos dice Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñéis las Escrituras, pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Amén. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios, por cuanto era de institución divina. Todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio acerca de Cristo y dan testimonio de todos los profetas. Hechos 10:43. Desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh venidero, mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo, en toda nube de incienso ascendía su justicia, toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre en el pavoroso misterio del lugar santísimo, y moraba su gloria. Los judíos poseían las escrituras y suponían que en mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús le dijo, no tenéis su palabra obrando o morando en vosotros. Habéis rechazado a Cristo en su palabra y también le rechazaron en persona. Pues como dice la palabra de Dios, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Así que iniciamos con esta lección número 13, que lleva como título Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Amén. La lección del domingo lleva como título Encuentra en Galilea. Vamos a leer un poco lo que nos dice Juan capítulo 21 del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez les dice, apacienta mis ovejas. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, más cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dio a no entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan, así que salieron en su barco, pero no aprendieron nada, trabajaron toda la noche sin éxito. Los discípulos vieron de pie sobre la playa un extraño que los recibió con la pregunta, muchachos o mozos, jóvenes, ¿tenéis algo de comer? Cuando contestaron no, él se le dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces lo echaron y no podían de ninguna manera sacar por la multitud de peces que habían encontrado. Juan, el discípulo amado, ¿no?, de quien hemos estudiado este cuatrimestre, reconoció al extraño y le dijo a Pedro, es el Señor. Pedro se regocijó de tal manera que en su apresuramiento se echó al agua y pronto estuvo al lado de su maestro. Cuando por tercera vez Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas?, la sonda llegó al fondo de su alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Algunos aseguran que si un alma tropieza y cae, nunca puede volver a recobrar su posición. Pero el caso que estamos considerando, pues contradice todo esto. Al encomendar a su cuidado las almas por las que había dado su vida, Cristo dio a Pedro la evidencia más fuerte de su confianza en su restauración. Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender las palabras de Cristo y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso, presuntuoso, se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el cual se había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza, su excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tal cual son. Nos veremos perdidos sin esperanza y vestidos con la ropa de justicia propia como cualquier otro pecador. Mientras más nos acercamos a Jesús y apreciamos claramente pues esa pureza de su carácter, más veremos nuestra pecaminosidad y nos sentiremos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser el fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída solo podía valer la gracia de Cristo. Así nos encontramos nosotros mismos en diferentes situaciones de la vida. Nosotros sabemos que luego lo que pasó, Pedro negando a su maestro, ¿no?, 3 veces, él había dicho, Señor, iré contigo hasta la muerte, no te negaré. Pero Jesús, que lo conoce todo, ¿no? Jesús sabe el final desde el principio, le había advertido, mira, Pedro, me vas a negar 3 veces. Así como Jesús, pues, trata siempre de consolarnos y advertirnos de las situaciones cuando nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Luego de eso, dice que Pedro se arrepintió, ¿no?, de esa acción que cometió y se convirtió. Entonces, ¿quién mejor que Pedro, no?, para saber qué se siente cuando uno niega a Jesús, comete un error, un pecado? Pues como dice, no es mejor o más fuerte que uno se cae, sino el que se cae y se levanta. Y por esto mismo el Señor encomendó a Pedro esta maravillosa tarea. En la lección del lunes, llamado de mantener los ojos en Jesús, pues vamos a leer el texto que se encuentra en Juan 21, verso 20 al 22, y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Aquí podemos notar cuán amoroso, cuán humilde era Juan, que ni siquiera se mencionaba su nombre, solamente decía el discípulo a quien Jesús amaba, ese mismo discípulo a quien Jesús
le entregó su madre, como vimos en lecciones anteriores. Ese discípulo que de todos los discípulos tenía el peor carácter, pero luego de trompezar, ¿no? De caer en esa roca en la que Jesús, pues, desaparecieron todo ese orgullo, toda esa vana manera de vivir, esas malas enseñanzas, esos malos hábitos, como Jesús quiere que nosotros podamos hacerlo hoy en día. Pues Jesús anduvo a solas con Pedro un rato, porque había algo que deseaba comunicarle al solo, a fin de que quedase fortalecido para la prueba final de su fe. El Salvador le reveló lo que le esperaba, le dijo que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase sus fuerzas, habría de seguir a veras de su Señor. Jesús le dio a conocer a Pedro la manera en que iba a morir. Hasta predijo que serán extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a sus discípulos: sígueme. Pedro no quedó desalentado por la revelación. Estaba dispuesto a sufrir cualquier muerte por su Señor. Hasta entonces, Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocían ahora, pero ya no había de quedarse así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro, enviado del cielo, y ahora le amaba como Dios. Había estado aprendiendo la lección de que para él Cristo era todo en todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su maestro había sufrido. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús: Señor, ¿y a este qué? Dícele Jesús: si quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Pedro debería haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros, es decir, acerca de Juan. Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que si fuese que él quisiera hacer esto o esto, no tenía que incumbirle a él. Ello no habría de afectar en ninguna manera la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaban en las manos de su Señor. Y nosotros descubriremos que tenemos que desprendernos de todas manos, excepto la de Cristo. Los amigos, o algunos amigos, demostrarán traición, engaño, pero podemos confiar en las manos de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Los hombres podrán resistir firme el conflicto únicamente si están enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar a Jesús y a Jesús crucificado, porque Cristo es nuestra justicia y es lo que satisface el hambre del alma. Cuando seguimos avanzando en la lección del martes, lleva como título Luz y Oscuridad. Y nos dice Juan, capítulo 1, 4:10, y Juan, capítulo 3, verso 19 al 21, lo siguiente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. También vemos otras citas en Juan 5:35 que nos dice: Él era la antorcha que al día alumbraba, y vosotros que hicisteis regocijaros por un tiempo en esa luz.
Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 11:9-10 nos dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Juan capítulo 12, verso 35 nos dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle. Y a fin de justificarse, trataron de probar que Jesús era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas palabras que debieran haber recibido como evidencia de su divinidad. Así trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más estaban resueltos en resistir la luz. Considerar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza presenta su amor incomparable para que la culpa de los pecados fuera cargada a su cuenta y su propia justicia fuera acreditada al hombre. De ninguna manera anula o descarta la ley o rebaja su dignidad, al contrario, la coloca en el lugar en que brilla sobre ella la verdadera luz y la glorifica. Y eso se logra solo por la luz que se refleja en el Calvario, o sea, Jesucristo haciendo ese sacrificio maravilloso por nosotros. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación, y solamente al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y resucitado. Esto se puede discernir solo espiritualmente, enciende en el corazón del que contempla la fe ardiente, la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Este gozo es solo para los que lo aman, igual en la palabra de Jesús, que son las mismas palabras de Dios. La lección del miércoles lleva como título Teología desde arriba o desde abajo, y nos van a leer un texto muy importante en Juan capítulo 4, verso 46 al 54, y nos dice de la siguiente manera: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y rogó que les enviese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El que bendijo al noble en Capernaum, siendo hoy tantos deseos de bendecirlo a nosotros. Pero como el padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal. Hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición, a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Él desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle, confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos de confiar completamente en su amor. Este noble de la historia quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acepto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. A nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo
No debe de estribar de lo que veamos o sentimos, que Él nos oye, debemos de confiar en sus promesas y cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que ya la hemos recibido y agradecerle ya lo hubiésemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones serán contestadas. Dios obrará por nosotros, tal y como nos dice Efesios 3, verso 20. Mucho más abundante de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fuerza. Cuando tengamos el Espíritu, el poder del tercer ángel, debemos presentar juntos la ley de Dios y el Evangelio, porque vamos juntos. Así como el poder terreno está incitado a los hijos de la desobediencia a hablar la ley de Dios y pisotear la verdad que Cristo es nuestra justicia, un poder de lo alto también está obrando en los corazones de los que son legales para que ensalcen la ley y a Jesús como Salvador completo. A menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías e ideas erróneas arrojarán a mentes. Cristo y su justicia se perderá la experiencia de muchos y su fe quedará inválida. Y el centro de nuestros mensajes no es solo los mandamientos de Dios, sino también la fe de Jesús. O sea, es compuesta por ambos, los mandamientos y también la fe. Y es una brillante luz que resplandece en nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir ese rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. Y por eso es que vemos este título tan importante, ¿no? Permanecer en Jesús. Y vamos a nuestro versículo que dice Juan 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Qué maravilloso. Pues Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Juan capítulo 15, 5. Podemos concebir una relación con Cristo más íntima que esta. La fibra de los pámpanos y de la vid son casi idénticas. El tronco transmite vida, fuerza y poder que fructificación a los pámpanos o sarmientos de modo constante y sin impedimento alguno. La raíz envía la savia nutricia a través de los pámpanos, y tal es la relación que existe entre el verdadero creyente y Cristo. El primero mora en Cristo y se nutre de su savia. Esta relación espiritual se puede establecer solamente ejerciendo nuestra fe personal. Esa fe debe expresar suprema preferencia, perfecta confianza, plena consagración de nuestra parte. Nuestra voluntad debe haberse entregado por completo a la de Dios. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y conciencia serán identificados la prosperidad del reino de Cristo y el triunfo de su causa. Al mismo tiempo estaremos recibiendo constantemente su gracia y Cristo estará aceptando nuestra gratitud. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para tener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Muchas personas que quieren traer luces nuevas, que se quieren apartar de lo que ya Dios ha escrito en su santa y bendita palabra, pero que todo esfuerzo de esa forma va a fracasar, ya que Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como debemos de crecer en su gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también el consumador, o sea, ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Por eso hay una frase que dice que esto es lo primero, lo último y lo más importante. Él estará con nosotros, solo en el principio, claro que no, sino también al fin de nuestra carrera y en cada paso que nosotros andemos. Así nos dice el rey David en Salmo 16:8. Allí he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no resbalaré. Otra versión dice, no seré conmovido.
Y nos preguntamos lo siguiente, para ir finalizando. ¿Cómo permaneceremos en Cristo? Pues del mismo modo en que le recibiste al principio. Nos dice Hebreos 10:38 y Colosenses 2:6 que de la misma manera, pues que recibiste a Cristo, Jesús el Señor, así andad en Él, y que el justo vivirá por la fe. Nosotros nos entregamos a Dios para ser completamente suyo, para servirle y obedecerle. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y no podemos por nuestras propias cuentas expiar nuestros pecados o cambiar nuestro corazón. Pero cuando entregamos a Dios y creemos que por su causa el Señor hizo todas esas cosas por nosotros, entonces llegamos a ser, ¿no? Llegamos a ser uno con Cristo y a aprender a crecer nuestra fe en Él. Tenemos que darle todo a Jesús, el corazón, la voluntad, la vida, y obedecerle en todo lo que nos pida, ya que Cristo es la plenitud de toda bendición para que pueda morar en nuestro corazón, ser nuestra fuerza, nuestra justicia y nuestro eterno asolador, para poder obedecerle. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. A veces solamente pensamos en el hombre. Tenemos un secreto, el hombre. Tenemos un problema, buscamos al hombre. Cualquier situación, el hombre. Y no es así. Cristo a través de la historia nos ha mostrado que en Él estriba toda fuerza que necesitamos. Ya que, ¿qué puede hacer otro hombre por nosotros lleno de problemas y situaciones? Cuando Cristo es el Todopoderoso. Pues la quietud y la confianza ha de ser la fuerza de todos los que se dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta su interés casual en nosotros, el suyo es más fuerte que el de una madre por sus hijos. Y siempre comparamos ese amor, ¿no?, de Dios por nosotros. Y lo más cercanito que tenemos es una madre por su hijo, aunque sabemos que es mucho más. Entonces dice que Jesucristo, ¿no?, nos ama, su interés es un cuidado mucho más grande que una buena madre por su bebé. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante el sufrimiento y el dolor humano, mediante el insulto, mediante el oprobio, el ultraje, la burla, el rechazo y la muerte. Y está velando sobre nosotros. Dicen que Él nos asegura bajo su protección. Nuestra debilidad y la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Cristo murió para interceder por nosotros. Nosotros tenemos toda la garantía, ¿no?, toda la esperanza, toda la seguridad que podemos confiarnos, estar cerca de Él, orar, saber que Él nos escucha, saber que Él nos cuida, que nos defiende, que nos ayuda y que nos apoya. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, luego del ministerio de sus mensajeros celestiales, cómo nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los hijos caídos de Adán, mientras por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es que Cristo, por medio de comunicación de los hombres y con Dios, y de Dios y los hombres. Es maravilloso, ¿no?, cuando podemos detenernos de nuestras vidas agitadas y pensar en ese maravilloso plan de redención que tuvo algo tan importante como Jesucristo, nuestro Rey del Universo, viniendo a morir por nosotros, a pesar de tantas dificultades, solo por nosotros, porque nos ama, porque piensa en nosotros, porque somos importantes para Él, porque quiere darnos vida y darnos vida en abundancia. Este trimestre estuvo maravilloso con el Evangelio de Juan. Vamos a hacer algunas preguntas para ir finalizando. ¿Cuál de todos estos relatos que estuvimos viendo es el que más te habla acerca del amor y del carácter de Dios? También, ¿cómo debemos de buscar la verdad? Hay muchas personas que desean saber la verdad, pero ¿cómo tú puedes ayudar a las personas tu familia que no es cristiana, tus vecinos, ¿no?, los compañeros de trabajo y los que están a tu alrededor, a comprender la verdad acerca de Dios? También, que la historia del cristianismo, ¿no?, está llena de ejemplos terribles, ¿no?, acerca de
de los sometimientos, ¿no? Y de todos esos mártires en la fe. Pero, ¿cómo tú puedes mostrarle a las personas, ¿no? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la verdad es tan importante? ¿Por qué Dios, su amor, su carácter es tan importante? ¿Y cómo se relaciona esto, ¿no? Con los acontecimientos finales? Ya que las personas viven vidas tan distantes de lo que de verdad sucede, lo que de verdad es importante. Y cuando, o por ejemplo, todo este tiempo que estuviste viendo estos videos o estudiando en tu iglesia, para ti, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio de Juan? Nosotros siempre hemos dicho que a diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Juan estaba lleno de diálogos, ¿no? Diálogos muy personales. Y Juan siempre mostró a Dios, ¿no? De una forma bonita, un Dios maravilloso, humilde, ¿no? Cálido, amoroso. Pero sería maravilloso, ¿no? Que pudieras resumir cuál fue tu historia favorita y cómo este estudio te ayudó a crecer espiritualmente, tanto en tu vida y influenciando para bien la vida de los demás. Muchísimas gracias por ver. Feliz año nuevo. Y ya terminamos este cuatrimestre maravilloso acerca del libro de Juan. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.